A veces créanme que la ansiedad financiera se crea por el descontrol o poco conocimiento. Si uno tiene control absoluto de sus números, tu ansiedad va a estar en cero o va a estar muy baja. Las veo con tanta ambición, con tanta gana, pero y recuerdo un video que vi de Arnold Schwarzenegger que dice que 75% de la gente anda por la vida sin metas y solo anda del tango al tango y no paran en ningún lado. Y yo creo que hay que verlo. O sea, no procrastinar de que, ay, el otro año hago metas o lo hago el otro. Eso hay que hacerlo hoy, ya, empezar de una vez. Y un coach me dijo, mira, si las metas no te asustan es que no son demasiado grandes. Y me puse a pensar que no era que no fueran demasiado grandes, sino que fue la rutina, y la rutina con el tiempo te puede aburrir. Bienvenidos a Money Coach, un podcast para descubrir la libertad financiera. Aprenderás a hacer dinero y tener el mindset del 1%. Llegó el momento de ejercitar tu mente y crear buenos hábitos financieros. Y así como en los deportes, los negocios y finanzas personales también necesitan de un coach. Conversaré con mentores Money Coaches y juntos lograremos vivir en abundancia y crear riqueza. ¿Aceptas el reto? Yo soy Adrián Lemke y esto es Money Coach. Buenos días amigos, bienvenidos a otro episodio de Money Coach. Good morning, ¿cómo están? Hoy es lunes, estamos a 8 de enero de 2024, empezando el año. Y el tema de hoy es el tema de las metas. Creo que es un tema que hay que ampliarlo mucho porque hay estadísticas que les voy a dar donde nos sorprende que poca gente tiene metas y metas claras. Una cosa es tener metas y otra cosa es tener metas claras. Pero también quiero por medio de este episodio darles un mensaje de que si no tenemos metas claras, la oportunidad de conseguir lo que queremos en la vida se baja muchísimo. Y por eso es que a veces hay gente poco exitosa en la vida, en diferentes aspectos, porque realmente no tienen claridad de lo que quieren. Yo les he comentado que sigo mucho a Tony Robbins, y Tony Robbins tiene, él dice que si uno tenés claro lo que querés en la vida, tu probabilidad de conseguirlo es altísima, lógicamente siempre y cuando llegamos a tener disciplina y perseverancia. Pero si uno no tiene claro las metas, tampoco nos asustemos, porque en el tiempo yo creo que eso me pasó a mí y les voy a compartir un poco, que con el tiempo también esas metas se van aclarando. O sea, no se asusten a que decir, mi meta es ser el gerente financiero de tal empresa y ganar exactamente esto y eso. O sea, es complicado porque la vida nos puede llevar por diferentes rumbos. Entonces, dependiendo en qué etapa de tu vida estés, vamos a evaluar un poquito lo de mi experiencia, tanto personal como lo que he escuchado, para poder guiarte. Y ahorita que estamos empezando en enero, puedas ya sea mejorar las metas que hiciste para el 2024 o puedas comenzarlas a hacer. Normalmente debemos hacerlas en diciembre, pero nunca es tarde, empecemos ahorita. Aunque ahorita el episodio lo estés viendo, que probablemente este va a salir a finales de enero de 2024, ya puedas hacer tus metas de los 11 meses que quedan. No tiene que ser siempre cuando empiezo, es empezar hoy de una vez. Bueno, entonces les voy a compartir un poco. Miren pues, en las estadísticas dice que de la gente que se propone metas el 31 de diciembre o en el mes de diciembre para el siguiente año, el 90 a 95% para el 15 de enero ya las tiraron a un lado. ¿Qué quiere decir? Que ya no continuaron. O sea, como dicen, they quit, se rindieron y lo dejaron tirado. Cuando yo vi esa estadística me quedé sorprendido, pero dije, wow, qué ventaja competitiva la que tengo contra la gente, porque realmente si no aguantan 2 semanas, ¿qué va a lograr uno si sí está logrando ese año, verdad? También tomemos en cuenta, depende en qué etapa de tu vida estés, que cuando empiezas a hacer metas es más difícil que cuando ya tienes un hábito.
¿Por qué? Porque cuando estás empezando le vas a fallar mucho a las metas. Es como en un negocio. En un negocio tú dices, bueno, yo voy a vender $1,000,000 este año, el primer año que abres el negocio, y de repente vendes $100,000. Wow, dice uno, le fallé por 90%. Pero no te asustes, es parte de la experiencia, sobre todo en negocios, que es más difícil en un inicio saber cuánto van a ser tus ingresos. A diferencia si estás empleado en una empresa y ya sabes cuánto vas a ganar. Eso también te puede ayudar a hacer tu presupuesto de ingresos y gastos del hogar para poder ya planificar un poquito más tu año y tus viajes. Entonces hay muchas características y diferentes variables por la audiencia que tenemos en que esto puede variar, pero yo lo que quiero es que te lleves un mensaje y puedas tomar nota de las que te funcionen. Entonces, empecemos, miren, vamos a ver, por ejemplo, tal vez a ustedes se les ocurren otras, pero para mí, mis metas principales son las de salud y las estoy mencionando en orden de prioridad mía. Es como yo le doy más prioridad a unas metas que otras. Las de salud, luego están las de salud, las familiares, que es las familiares, relación con la esposa, con los hijos, incluso ahí ya puede tener uno, incluir a los mejores amigos o conexiones cercanas, y las finanzas, ¿verdad? Ustedes dirán, ¿por qué estoy poniendo las finanzas en tercero? Porque tal vez en esta etapa de mi vida, donde yo ya alcancé libertad financiera, realmente ya no la pongo como prioridad. Para mí es como, hay un dicho que dice, ¿qué pasa si tienes millones de dólares y estás en una playa espectacular, pero con cáncer de garganta? O sea, ¿de qué te sirve tener tanta plata si no estás saludable? Entonces yo creo que en una etapa de nuestra vida esta va a pasar a primera meta o a primera prioridad, pero tú ponla según, por ejemplo, cuando era joven, en mis 20s, 30s, yo te diría más en mis 30s, porque realmente empecé tarde en mi trayectoria empresarial, financiera era definitivamente la más importante. Entonces creo que lo puedes tomar, pero dado que este es Money Coach, es curso de finanzas y tema de dinero, etcétera, pues vamos a empezar con las financieras. Antes les comparto que ahorita a principios de febrero voy a un evento de Tony Robbins de finanzas en Whistler, que va a estar espectacular, donde llegan billonarios a dar un poquito su experiencia empresarial, su trayectoria financiera, como que su visión macroeconómica y todo, puchica. Yo siendo financiero y todo eso estoy babeando por ir a ese evento, pero se los comento porque les tendré feedback en próximos episodios. Regresando a las metas financieras, yo creo que vamos a ver dos ejemplos. Vamos a ver primero el de la persona que es un colaborador y un empleado, y tal vez la de un empresario. La de un colaborador, realmente la de un colaborador es más fácil hacer la meta porque tienes un salario y un salario lo puedes proyectar mejor. Ahorita vamos a ver más que todo las metas de un año, pero todo recuérdense que empieza con una visión, o sea, el objetivo y el mensaje que te quiero dar es que te puedas volver tan visionario con el tiempo que puedas tener tus metas a 10, incluso 20 años. Eso no quiere decir de que puedan variar o las cumplas o no las cumplas, pero esa visión, ya haciendo como se dice reverse engineering, que es como ingeniería de reverso, es si yo quiero ganar 100 en 20 años, entonces ¿qué tengo que hacer? ¿Y dónde tengo que estar a los 10 años? ¿Y dónde tengo que estar a los 5? Y entonces, ¿qué tengo que cumplir al año? Y de ese año ya lo desgloso a los meses, y de esos meses incluso ya se puede desglosar en semanas. Esa es solo una idea de cómo hacer un plan estratégico financiero. Si realmente estás comenzando y no tienes esa visión a tan largo plazo, que es entendible como mucha gente no lo tiene, empecemos con la meta del año. La financiera es: ¿cuánto van a ser mis ingresos? Si eres empleado es un poco más fácil, al menos que tengas algún tipo de bonificación donde pueda variar, pero si no tienes variable ya sabes exactamente cuánto van a ser tus ingresos. ¿Cuántos van a ser tus gastos? Que eso es lo que al final vas a estar llevando en tu mes a mes para cumplirlo, y es un poco de control familiar y todo eso. En el gasto yo les digo, mundialmente, estadísticas sugieren que 50% de tus gastos son fijos,
30% los puedas utilizar para lo que tú quieras, viajes, consumo, etcétera, y 20%, y si no puedes 20, un 10% que se vaya al ahorro o inversión. Esas las puedes buscar mucho en YouTube y vas a encontrar que realmente hay mucha información y estadística de eso para que te pueda hacer tu presupuesto de gastos. Y eso es bueno medirlo mes a mes, porque si no lo mides al final, a final de año llegas y no cumples tu presupuesto. El de ingresos va a ser muy probable que lo cumplas porque eres colaborador, al menos que por mala suerte te despidan o tengas alguna inconsistencia ahí, pero de lo contrario le vas a pegar a los ingresos. Entonces ese presupuesto está en tu control de gastos y trata de quedar en esas estadísticas: 50, 20 de ahorro y 30 para gustos, viajes, consumo, etcétera, ¿verdad? Bueno, entonces ya con eso ya puedes planificar tu presupuesto. Esa puede ser una de tus metas, ¿va? La segunda de tus metas es si quieres tener algún ingreso adicional, ¿va? Entonces, ¿qué side business voy a tener? No tiene que ser un negocio de riesgo, puede ser un negocio más simple o una inversión. Yo lo que más recomiendo a la gente que está en el mundo corporativo es que sus inversiones sean pasivas, y para eso también es bueno que alimentemos nuestra mente y aprendamos, aparte de libros, de los diferentes tipos de inversiones. Igual yo tengo un capítulo de inversiones que lo puedes buscar entre mi listado para que entiendas un poquito los riesgos y rentabilidades de las inversiones. Entonces, ¿qué pasa? Que ese 20% de ahorro que estoy teniendo, puedo dejarlo líquido, se puede decir, como a la mano para cualquier emergencia, que tal vez no me va a rendir 0%, o puedes meterlo a una inversión, que puede ser el enganche de una casa, o que puede ser acciones en la bolsa, o que puede ser un plazo fijo en el banco, o que puede ser un pequeño negocio controlable. Entonces yo creo que esas ya te dan las ideas de lo que ese ahorro te puede hacer. ¿Qué necesitamos para esto? Mucha disciplina. Hay gente que no le gustan los números y saben que los números son necesarios. O sea, no necesariamente tienes que ser un CFO o ser un financiero top para controlar esto. A veces los números simples. Hay un libro de Richard Branson que me encanta, que es un billonario, que dice que él en mate no la ganaba porque tenía dislexia, y cuando en la vida real empezó a sacar sus números, empezó a hacerle sentido y entenderlos. Y en uno de mis podcasts con un gran amigo, Andreas Lozen, él lo puso en el presupuesto. Las mates principales es suma, resta, ¿Qué necesita uno un presupuesto? ¿Cuánto ingreso, cuánto gasto y cuánto me queda? ¿Verdad? Y ya con el tiempo tengamos confianza que cada vez nos vamos a volver mejores para controlar ese gasto, ya saber en qué gastar, cómo me paso y qué no, porque tampoco se trata que toda la vida estemos estresados por ver los precios y eso. Yo creo que con el tiempo uno agarra la experiencia para poder estar más tranquilo y ya no estar como descontrolado. A veces, créanme que la ansiedad financiera se crea por el descontrol o poco conocimiento. Si uno tiene control absoluto de sus números, tu ansiedad va a estar en cero o va a estar muy baja, ¿verdad? Entonces estamos, tema de presupuesto. ¿Qué pasa con un empresario? Para un empresario es un poco más difícil el tema de presupuesto porque sus ingresos van a ser más variables, ¿verdad? Uno está el presupuesto de la empresa, que esa es una cosa, pero yo creo que ahorita estamos hablando más del presupuesto del hogar. Entonces, para un empresario va a ser más difícil proyectar tus ingresos del año y sobre todo en la etapa que estés en el negocio. Si llevas en un negocio 1, 2 o 3 años, va a ser bien complicado pegarle, pero si ya llevas en el negocio 10, 11 o 12 años, va a ser bastante fácil porque ya conoces una trayectoria, la tendencia que se viene. Siempre puede haber una pandemia, pero eso afecta también a los colaboradores. Pero lo que quiero decir, con el tiempo vas a ir teniendo control de tus ingresos. El tema de los gastos es súper importante, y yo creo que ya si eres empresario se te va a facilitar llevar ese control porque también ya llevas un presupuesto en el negocio. Entonces eso va a permitir de que se te facilite llevar el presupuesto. Entonces, por ejemplo, yo gracias a Dios tengo una gran asistente que me lleva mi presupuesto de casa y mes a mes vemos el control de ingresos y gastos para ver si nos estamos pasando. Y ahorita dice uno, ala, qué rico, qué fácil, pero yo empecé aprendiendo a hacer Excel, saber cuánto costaba una renta, cuánto era una hipoteca. Entonces todo lleva práctica y tiempo, y con el tiempo
se puede ir mejorando y facilitando eso, ¿verdad? ¿Cómo es el mío? En varios episodios lo he mencionado, tengo, gracias a Dios, ya llevo 7 o 8 años que logro tener que de lo que gano, 30% lo utilizo para la casa, consumo, cositas personales, carros, etcétera, y 70% lo reinvierto. Tomen en cuenta que ya llevo bastante años en los negocios y ya también tengo una bonita rentabilidad y me permite hacerlo, pero es complicado. Con que estés en un 10 a 20% estás bastante bien y lo demás es ganancia. Porque recuerda que la riqueza no viene del salario o de la ganancia de la empresa en el momento, es de lo que hacemos con ese dinero y cómo el interés compuesto con el tiempo nos multiplica ese dinero. Entonces ese 10-20% es lo que queremos que se te multiplique. Va. Entonces ahí estamos un poquito con el presupuesto dependiendo si seas colaborador o si seas emprendedor. Por otro lado, por ejemplo, yo ya tengo una meta a largo plazo. Espera que a 5 años que ya tengas controlado este presupuesto ya puedas tener una visión que quieres a 5, 10, 15, 20 años. Yo ya la tengo a 20 y ¿saben qué me ha gustado? Otro dicho de Tony Robbins, que uno sobreestima lo que puede hacer en un año, pero subestima lo que puedes hacer durante una vida. ¿Qué significa eso? Que durante un año yo puedo decir, ay, voy a hacer $1,000,000, pum, y al final vendí $100,000. Pero también subestimamos que en una vida podemos hacer muchas cosas hablando financieramente y creemos que podemos hacer poco. ¿Y saben qué me ha pasado a mí? Que esas metas de 20 años ahorita ya las llevo por 13 y probablemente las puedo ir acortando en el tiempo. Imagínense, hace unos años las tenía 20, ahora las tengo a 13 años. Sí las he hecho algo conservadoras, pero realmente eso es lo que me da esa tranquilidad de que las pueda ir cumpliendo. Es bien bonito, yo creo que eso me da una paz financiera para tener bien a mi familia y a mis hijos. Bueno, entonces yo creo que con el tema financiero hablamos ingresos, gastos, ¿qué otra les puedo decir? Patrimonio. Patrimonio, para que ustedes lo entiendan, que lo hablamos típicamente, es bien sencillo. Es ese 10 a 20% que voy a tener a final de un año. Entonces, por ejemplo, si yo gano $100,000 y gasto $80,000, tengo un ahorro de $20,000, le pegué a mi meta del 20% y ese $20,000 se volvió mi patrimonio. ¿Qué pasa si el otro año usamos la misma estadística? Ya no tengo 20,000, sino tengo 40,000. Pero recuérdense que eso no solo va a ir creciendo porque primero Dios nuestros ingresos van a ir aumentando, sino que los intereses o en lo que lo estemos invirtiendo va a hacer que eso se infle, ¿verdad? Yo hablaba de una regla típica que se usa mundialmente para ver tus inversiones, que es la del 72. Tú divides 72 dentro del porcentaje al que estás invirtiendo ese patrimonio, que es esos $20,000 o ese 20%, y te va a decir en cuánto tiempo lo multiplicas. Si por ejemplo yo meto $20,000 a algo que me rinde el 10%, 72 dividido 10 son 7 años más o menos en lo que va a tardar en duplicarse esa inversión. O sea, esos 20,000 se van a volver 40,000 en 7 años. Si ese rendimiento es 20%, 72 dividido 20 es 3.1 o 3 punto y pico de años. En 3 años voy a estar duplicando la inversión. No es exacto, pero sí le pega bastante para los que no son no financieros. Bueno, entonces creo que ya estamos claros que el ahorro e inversión nos va a dar riqueza y cómo podemos tener control a corto plazo, que es un año. Luego ya podemos ver 5, 10, 15 y 20 años. Eso yo creo que tal vez sería lo más importante en nuestras metas financieras. Me sorprende porque platicando con muchas personas no hacen esas metas y yo en mi opinión creo que es miedo. Es miedo a no pegarle a la meta. Y al final eso quiere decir que es el miedo a fallar o el miedo a no disciplinarme o al miedo. Entonces le estamos huyendo a esa parte. Y lo peor es de que estas personas a veces que no tienen esas metas, las veo con tanta ambición, con tanta gana.
Pero, y recuerdo un video que vi de Arnold Schwarzenegger que dice que 75% de la gente anda por la vida sin metas y solo anda del tango al tango y no paran en ningún lado. Y yo creo que hay que verlo. O sea, no procrastinar de que, ay, el otro año hago metas o lo hago el otro. Eso hay que hacerlo hoy, ya, empezar de una vez. Va, estamos claros con las metas financieras y lo importante que es. Nos dan el norte al que queremos llegar, cada vez va a estar más claro y lo vamos a ir cumpliendo. Se los digo con mucho cariño. A mí me ha funcionado. Muchos años tiene uno el síndrome del impostor que no lo podés creer, pero después también ya te das un poquito la palmadita, diciendo, bueno, al final ese sacrificio, esa disciplina y todo lo que ha hecho ahorita me está funcionando. Y mi mente, que tal vez siempre tuve facilidad matemática, pero el tema de leer mucho libro financiero, muchos números, estar en temas de finanzas y como me dediqué 7 a 10 años solo a eso, me hizo muy bueno en esa mentalidad de tener ese control, ¿verdad? Entonces, parte financiera. Vamos a una segunda parte que es la salud. Entonces, ¿cómo hacemos metas de salud? Con uno de mis gerentes acabamos de trabajar las metas de salud. La salud depende de qué quieres en la vida. Ya un joven de 20, 25, 30 años o de 40, dependiendo, esté soltero o no esté soltero. Pues los solteros, lógicamente, pues también en mi caso uno puede ser vanidoso y es mucho el tema físico, es quiero verme bien para atraer al sexo opuesto, ¿verdad? Entonces, y es válido, no tiene absolutamente nada de malo. Y ese puede ser tu motivador, puede ser lo que te jale a llegar a esa meta. Va. Entonces, así como la pusimos en las financieras, que realmente es ponerte un número a largo plazo, que son esos 20 años, pensemos también en un año. Entonces, uno puede decir, depende qué metas quiera yo en salud. Si mi meta es física, me meto a buscar fotos de personas y digo, puchica, como él me quiero ver en 5 años. ¿No? Porque en 20 años tal vez en salud no aplica, pues sobre todo a mí que ya voy a tener 66 años, probablemente va uno de retroceso, pero tal vez viéndolo de un joven, a 5 años, por ejemplo, está empezando a hacer pesas y eso yo lo hice, es cómo me quiero ver en 5 años. Y vine, me puse a ver fotos y dije así. Y para serles honesto, lo que vi fue alguien así súper musculoso, fisiculturista y se miraba increíble. Pero tuve esa visualización y entonces como que me quedé con eso. ¿Qué hice? Cuando ya dije me quiero ver así, me puse a estudiar y a investigar. Lectura de alimentación, de qué necesitaba, de ejercicios, entender todo eso y me di cuenta que estaba difícil llegar a los 5 años a esa meta. Pero lo bueno es que me la había puesto. Entonces, ¿qué hice? Cambié la foto, y puse una un poco más realista. Ya cuando en el camino empecé a ver que esa sí era más realista, según lo que iba aprendiendo con la gente que hablaba en el gimnasio, etcétera, me facilitó y puse la meta 1 año, ¿verdad? Y en ese año fue mucho, tal vez en el tema físico es bien fácil decir cómo mido, bajar mi porcentaje de grasa y cómo disminuyo mi peso. Yo recuerdo re bien, imagínense, medía lo que mido ahorita. Pesaba 162 libras y tenía 21% de grasa y medía 1,91. O sea, era flaquito, con pancita y lonjitas, tenía 19 años. Y el año lo terminé con 14% de grasa y 168 libras. Parece incoherente porque dice cómo pesas 6 libras más y tenés menos grasa, pero eso trata. Uno sube masa muscular, eso es peso, y la grasa baja. Entonces, si yo subo 10 libras de músculo y bajo 10 libras de grasa, voy a estar en el mismo peso a final de año. Entonces, yo creo que es más importante ponerle coco a nuestro porcentaje de grasa que a nuestro peso, porque en nuestro peso podemos bajar 10 libras, pero de esas 10 libras pueden ser 5 de músculo, por ejemplo. Entonces, ¿cómo podemos ir midiendo eso? Es algo complicado y también es como las finanzas, hay que ir aprendiendo en la vida. ¿Saben qué es lo interesante? Que uno se puede meter de lleno porque en mi caso todo esto es para toda la vida. Si fuera para unos 5 años, dice uno, a la puchica, ¿para qué voy a estudiar tanto, leer tanto o aprender tanto si igual solo lo quiero para 5 años? Pero yo sugiero que tus metas sean de por vida, no es como voy a estar físicamente en 3 meses,
¿verdad? Sino cómo voy a estar, yo me veo a los 65, 70 años, cuando ya tenga nietos, cómo voy a estar fit, cómo va a estar mi fuerza, cómo va a estar mi energía. Esa es la visión de largo plazo que me gustaría que todos podamos tener. Entonces, teniendo esa meta del año, por ejemplo, llegamos a que ahorita pesas 170 libras y tienes 20% de grasa, y con un poco de información decides, bueno, mi meta es estar en 165 libras con 15% de grasa. Un indicador ahí que más o menos le pega aproximadamente es también aprox, que por 1% que bajes de grasa vas a subir, por 1% que bajes de grasa son como 2 libras de grasa. Entonces, si tú bajas 2 libras de grasa, vas a perder 1% de grasa. Eso es un aproximado. Y otra estadística interesante de por qué el músculo es tan importante. Cada libra de músculo que tú ganes te va a quemar diariamente 50 calorías más sin que tú tengas que hacer algo más, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo logro subir 10 libras de músculo en un año, ya automáticamente mi cuerpo va a estar quemando 500 calorías más. Y eso pues dice que o puedo comer más o voy a bajar más rápido de peso porque mi metabolismo se acelera. Entonces, metas físicas saludables. Si eres alguien que quiere algo físico, fíjate primero en el porcentaje de grasa, después en el peso. Y ya una vez tengas esa meta, ¿qué te sugiero hacer? Bueno, inscribirte a un gimnasio. La mayoría de gente necesitamos un coach porque esa disciplina y un nutricionista. Y aparte de eso, también por tu lado empieza a leer y aprender. Recuerda algo, eso no es solo para ese año, eso le queda a uno para toda la vida. Yo, por ejemplo, ya no necesito estar midiendo mis calorías, ya con tanta experiencia durante los años, ya sé cuántas calorías tiene un pollo, cuánto tiene proteína, cuánto tiene el arroz, qué es lo que debo comer. Y realmente les puedo decir que también es cierto, ya a mi edad siento que es bien complicado estar subiendo masa muscular porque uno incluso empieza a perder 1% de músculo al año. Pero realmente para mí solo el hecho de mantenerme y verme bien, igual ahorita a los 46 que a los 42, ya es un logro. No les digo que no es difícil, pues sí me gustaría ir mejorando, pero la disciplina sí se vuelve bastante complicada. Incluso el solo mantenerse es difícil, ¿verdad? Entonces yo creo que es parte de... ¿Cómo mido yo? Esta es una sugerencia y esta se la sugiero a todos porque es una forma de mantenerte saludable, de mantener tu energía bien, de bajar de peso, tener un buen porcentaje de grasa y tener músculo. Uno es que comas 1 gramo de proteína por libra. Por ejemplo, yo me mantengo entre 175 y 180 libras. Esos son los gramos de proteína que debo de comer al día y eso los divido en 5 tiempos de comida, ¿verdad? Si, por ejemplo, si alguien que necesita 150, lo divides dentro de 5 comidas, son 30 gramos cada comida. Carbohidratos es lo que hay que limitarse. Ustedes han oído mucho de las dietas keto. En las dietas keto es eliminarse los carbohidratos. Yo te recomiendo, independientemente de qué peso estés, lógicamente si ya eres de 250 libras te vas a morir de hambre, pero en promedio que consumas 50 a 100 máximo gramos de carbohidratos al día, ¿verdad? Cada gramo de carbohidrato y cada gramo de proteína tienen 4 calorías y cada gramo de grasa tiene 9 calorías, ¿verdad? Entonces, si tú estás comiendo 100 gramos de carbohidratos, estás comiendo 400 calorías. Si tú estás comiendo, por ejemplo, 200 gramos de proteína, por 4 estás comiendo 800 calorías. Más 400 de carbohidrato, vas 1200. Y tu alimentación debería ser, pues, haciendo un número redondo de que debes consumir 2000 al día, te quedan 800 para consumir en grasa, eso lo divides dentro de 9. No sé cuánto sería, pero más o menos calcula cuántos gramos deberían de ser para que realmente ya tengas una idea de qué es lo que hay que consumir diariamente. Pero esta es mucha información, yo solo les estoy dando como lo que a mí me ha servido en los últimos años y ha sido muy estándar esto que les acabo de decir. Lo pueden platicar con un nutricionista. También siempre sugiero que lo barato sale caro, ve con un buen nutricionista, aunque tu costo sea más alto, pero que sí te pueda dar buena información para que tú ya puedas empaparte y te vayas preparando en el tiempo. También si no le pegas en la meta, el otro año seguramente vas a estar más cercano. Entonces yo creo que en las de salud
está más fácil el tema de peso, pero dándole más importancia al porcentaje de grasa. ¿Qué otra meta en temas personales? Por ejemplo, lectura. Yo lectura he tenido y también tengo que aceptar cosas porque uno tiene sus pensamientos limitantes, limiting beliefs. Eso es lo que yo siempre trato de luchar en todo, pero no quiere decir que no tenga en algunas. Por ejemplo, ahorita llevo como 4 años que leo 24 libros al año, ¿verdad? Igual este año me puse 24, pero porque el año pasado, les soy honesto, fallé a la meta. Solo leí 20 y realmente no estaba inspirado. Y cuando me puse las metas de este año, me puse a pensar por qué realmente no estaba inspirado. Cuando me sentía muy certero de que le iba a pegar a las metas y un coach me dijo, mira, si las metas no te asustan es que no son demasiado grandes. Y me puse a pensar que no era que no fueran demasiado grandes, sino que fue la rutina, y la rutina con el tiempo te puede aburrir. Entonces, ¿qué pasa? Yo soy alguien muy visual. Si, por ejemplo, dentro de mis metas personales es ser 6 veces ir al gimnasio y ya tengo cierta rutina y ya antes de ir ya sé lo que tengo que hacer, entonces ya estoy sufriendo antes de llegar al gimnasio y el gimnasio ya es como un déjà vu. Entonces, ¿qué era lo que me di cuenta? Me faltaba variedad. O sea, cambié mis metas. En lugar de ir 4 veces al gimnasio a hacer pesas, ahorita empecé con 3. Puse rutinas diferentes, ejercicios diferentes, dinámicas diferentes. Metí tenis 2 veces a la semana, cuando me encanta y realmente lo estaba haciendo una vez, y una vez a la semana metí natación. Entonces hago natación, 2 tenis y 3 pesas. ¿Qué va a pasar? En 3 meses la voy a cambiar, porque si no entra uno en rutina y se vuelve a aburrir. Con la variedad, ¿qué otra cosa hice de cambios? Dije, si voy a ir en la familia a restaurantes, a viajes, voy a ir a lugares que no he ido, porque también es lo mismo que me pasaba. Ya visualizaba, voy a ir a comer a X restaurante, y ya cuando llegaba al restaurante ya había visualizado todo el almuerzo y cómo había compartido con mi familia, entonces sentía aburrimiento. Entonces tenemos que darle dinámica y sorprendimiento a las metas para que realmente no nos aburramos y hacerlas interesantes. Pero en temas de salud yo creo que ahí estamos. Yo les diría en las personales es salud, y la otra, pues en mi caso, es lectura. Para ti puede ser en las personales. Bueno, ¿qué otra he tenido yo personales? En un año me metí un Ironman. Creo que me lo puse muy intenso porque nunca había nadado y nunca había montado bicicleta. Entonces el entrenamiento y me la propuse en 9 meses. Fue bastante sufrido y no me gustó. Eso no quiere decir que todas las metas le gusten a uno, pero siempre hay que dar variedad y siempre hay que tener algo, porque acuérdense que hay un dicho que dice, no quiero que pasen 20 años y en 20 años estar arrepentido de todo lo que pude haber hecho. Ese dolor es más fuerte que el dolor del sacrificio y todo, y lo que estamos haciendo. Vamos un poquito al tema de metas familiares y metas de relaciones. Algo que yo identifiqué es que soy alguien de pocas relaciones sociales. Conozco mucha gente, pero tengo muy pocos amigos. Y les voy a ser honesto, tuve varios años donde yo sufría pensando, puchica, la gente tal vez no se siente contenta conmigo o realmente no encajo, y me hice muchas preguntas. Y después me di cuenta que el causante de eso era yo, pero era porque yo lo quería causar. Y les voy a decir qué era lo que estaba pasando. Es que yo estaba siendo egoísta conmigo mismo. Uno a veces se sale de la media. Amigos y conocidos me molestan, es que mira, ya vas a cenar tu lechuga, o ya vas a desayunar tus claras de huevo, o ya te vas a ir al gimnasio a las 5 de la mañana. Creo que con el trabajo no he tenido ese problema, porque la verdad que mis amigos, conocidos, todos son muy trabajadores, y eso es parte de ética de trabajo, y ya lo traemos. Pero realmente el hecho de ser más disciplinado que la mayoría de gente y me hacía diferente, y también mi esposa es igual, y eso nos hace y nos hacía más ser egoístas en el decir cuáles son nuestras prioridades. Y honestamente no es que nuestros amigos o relaciones no estuvieran en nuestras prioridades, pero nuestra prioridad de salud, nuestra prioridad de empresarial,
nuestra prioridad personal de lectura, de ejercicio, de alimentación, era el 95% de la importancia, y creo que esa es la parte que nos ha ayudado a ser exitosos, porque realmente uno está pensando en ese sacrificio que nos lleva. Todavía, yo no, también soy honesto, no les digo que no tengo la debilidad que me gusta a veces en la noche y quedarme hasta la 1 de la mañana, pues, tomando unos tragos con amigos. Me lo disfruto, lo que pasa es que sí trato de tener más control, porque yo sé que si me paso de eso, me arruina la mañana siguiente y la tarde, y mi energía con mis hijos está diferente, y voy al gimnasio y en lugar de darle al 100% le doy al 70%, y de ahí llego cansado y me acuesto a las 6 de la noche y ya no duermo bien. Incluso hay noches de parranda que a uno le puede arruinar 2, 3 días. Pónganse a pensar en eso. Es una parte complicada porque es parte de la vida social. Yo la he mejorado personalmente con los años. No les digo que no me cuesta, porque me gusta, me la disfruto. Es como tal vez mi parte de relax, de decir, va, aquí está tu premio, pues ya trabajaste, ya hiciste, ya pasaste tiempo con tu familia, etcétera. Pero también ayuda a limitar y a cumplir metas, ¿verdad? Tal vez otro punto con las metas, antes de pasar a las familiares, uno es que se dan cuenta que un poquito lo que yo decía de la claridad que habla Tony Robbins. ¿Qué tan claras son? Cuando tenemos números son claras. Si yo digo quiero pesar 175 libras y 10% de grasa, está clarísimo. Puedo medir a fin de año si la cumplí o no. No hay un área gris. Pero si yo digo quiero bajar de peso, bueno, entonces bajaste 2 libras y cumpliste tu meta. No hay claridad. En las financieras igual. Si ese 20% que quiero ahorrar son $20,000, está clarísimo. Si al final ahorraste 15,000, no cumpliste la meta. Igual date la palmadita por el esfuerzo, pero es medible. O sea, se pueden medir exactamente. A que, digamos, yo lo que quiero es ahorrar un poco de dinero. ¿Cuánto es un poco? ¿Cuánto es $5? Tiene que ser bien claro. También hay que tomar en cuenta que hay muchas metas cualitativas, que esa es la tercera que vamos a pasar. Ahorita ya vimos las financieras, ya vimos las personales, que tocamos tema de salud, que es ejercicio, alimentación, y yo les agregué, por ejemplo, la mía de lectura, que me gusta, que son esos 1,000 libros. Y la limitación que ya no les conté, perdón, que me perdí, es de que tengo un amigo que leyó 82 libros. Puchica, y digo yo, o lee todo el día o tiene algún truco para eso. Cuando yo digo me voy a aburrir, no lo veo. Y me enteré que tuvo unos cursos de lectura rápida. Tal vez yo no he creído en eso, y esa es una limitación, porque creo que sí se puede hacer, y este año me la quiero quitar. Pero hasta ahorita, de las 2 metas que les he hablado, han visto que todas son numéricas y medibles. Entonces, o las cumplí o no las cumplí. Y si no las cumplí, ¿qué voy a hacer? Pasemos a las familiares. Yo les diría que esas son las más difíciles y las que más me ha costado. Muchos años con mi esposa no nos priorizamos, y eso nos distanció, porque estábamos muy enfocados cada quien en su negocio y en nuestra salud, pero no estábamos compartiendo ni dando a la otra persona lo que se merece. Pues la prioridad, uno en el amor, en la relación, tienes que dar sin esperar, y esa parte cuesta, pero hay que entregarse más, y nos faltaba esa prioridad. Entonces ahora sí ya pusimos metas familiares. Por ejemplo, nos encanta mucho viajar, ¿va? Entonces una meta puede ser viajar 4 veces al año a tal lugar. O sea, puedes decir de una vez qué lugar e incluso en qué fechas, y las puedes dejar de una vez agendadas. Eso es medible, pero ahí es donde, en mi opinión, puedes tener un poco de flexibilidad, porque a mí me gusta mucho la variedad y me gusta un poco ser espontáneo. Lo que yo les decía, si yo digo del 3 al 7 de abril voy a ir a Miami, y ya he ido varias veces, digo, ya sé cuándo voy a ir, qué voy a hacer y todo. Entonces, si tengo agenda libre, dejo cierta flexibilidad. Si mi agenda está ajustada, sí pongo las fechas, incluso las puede modificar uno, pero dejas tus 4 viajes de meta, pues pueden ser, por ejemplo, en familia, a dónde vas a ir, e incluso puedes poner algunas actividades las que vas a hacer. Eso yo creo que es una. En pareja, esa nos costó bastante, y les pongo ejemplo la mía de este año. Yo puse
que para final de año mi esposa pudiera calificar nuestra relación 9 de 10, que ahí ya se vuelve numérica y específica. Y entonces, ¿cómo hago para llegar a esa meta? Tengo que desglosarla, ¿va? Entonces, ¿qué tengo que hacer para llegar a esa meta? Primero, saber qué es lo que es importante para mi esposa. Entonces, me dijo su lista de sus 5 prioridades. Le dije 5 porque ya saben cómo son las mujeres y no le ponen a uno 30. Entonces, le puse las 5 y realmente, entonces digo yo, bueno, mi enfoque tiene que ser semanalmente en estos 5 puntos que son sus prioridades, va. Una de esas, por ejemplo, es el tiempo de calidad. Entonces, todos los martes tenemos 1 hora de desayuno agendada y un almuerzo y misa al mediodía. Entonces, eso ya es como de default. De ahí, los viajes tenemos mínimo, ni siquiera pusimos exacto, un mínimo de 4 viajes solo sin hijos, que esa es la parte donde más conectamos, donde más relación tenemos y platicamos de cosas, intimidad, etcétera. Entonces realmente yo creo que hay una conexión muy fuerte cada vez que venimos de esos viajes y eso es importante para los dos. Pero regresando a cómo llevo esos 9 días, si yo cumplo eso, de irme de viaje las 4 veces y estar el tiempo de calidad con ella, hacer las cosas que a ella le gustan, llevarla a cenar carne, por ejemplo, que es algo que le gusta, pues estoy subiendo mi probabilidad de llegar a esa calificación. El ejercicio, hacer ejercicio en conjunto, entonces eso nos ayuda a llevar tiempo de calidad y compartir. Entonces yo creo que ese es un poquito el enfoque de las metas familiares. Otra es también los hijos, ¿verdad? Por ejemplo, mi meta es llevarlos una vez a la semana al colegio. Se puede oír poco o mucho, yo creo que es relativamente para quien, pero es también un tiempo de calidad que pasa uno con ellos en el carro, platicando y todo eso. Eso me hace perder 45 minutos del día, pero para ellos es importante. También hay que pensar que la meta sea importante para quien lo estás haciendo, no para uno, ¿verdad? Más cuando son familiares, que es no sobre uno, sino es más sobre la familia en ese sentido. Pues aquí como con las familiares hay tantas, pero realmente lo que estoy poniendo ejemplos son cómo ponerlas cualitativas. Entonces, si yo estoy cumpliendo esto, incluso otra, la basura, esa es esa la de tocar a los hombres. A mi esposa odia sacar la basura y cuando no tenemos muchacha me pide que saquemos la basura y a mí no me afecta, pero para ella sí es un big deal. Entonces digo yo, bueno, pues cumplir esa meta no está tan difícil y a ella le da una satisfacción. Entonces ahí es donde hay un bastante valor agregado. Pero lo que quiero darles en resumen ahorita que ya vamos concluyendo para no usarlo tan extenso es, podemos agregar como una cuarta metas espirituales, ir a misa, etcétera. Yo en ese sentido no las tengo. Bueno, sí tengo, voy una vez, mi meta es ir una vez a la semana a misa y la estoy cumpliendo, me gusta. Pero a lo que voy están las financieras, que hablamos presupuesto, donde hablamos ingresos, gastos, ahorro y unas cosas de inversión. Y hablamos metas a más largo plazo para tener una visión clara a cuánto queremos llegar con ese ahorro del 20%. Si se dan cuenta, todas son numéricas y medibles, 100% medibles. Bueno, de ahí fuimos a las personales, estar 175 libras con 10% de grasas, súper medible. Y abajo de eso, ¿qué tengo que hacer? Ese plan para llegar a ello, ¿verdad? Y es pues ponerme la rutina de 5 o 6 días, yo por ejemplo 6 veces a la semana al gimnasio, investigar de nutrición, ir con una nutricionista, etc. Entonces es una meta bastante medible. En libros, leer 24 libros. Tampoco nos engañemos que voy a leer o oír 24 audiolibros. La cosa es cosas que sí realmente nos lleven disciplina y nos cueste, porque el audiolibro sí nos ayuda y hay gente que es más receptiva. En mi caso no soy así, a mí me gusta la lectura. Entonces sí es esa lectura, pero es bastante medible. Creo que fue la única que fallé el año pasado. Y de ahí tenemos las familiares, que también, si se dieron cuenta, la más importante también es medible. Es que mi esposa me califique 9 de 10 y para eso tengo un plan de todas las semanas tener este desayuno, tener este almuerzo, ir a misa, 4 viajes, todo es medible. O sea, es a fin de año voy a poder decir la cumplí sí o no. Pero si la dejamos en duda, ¿cómo vamos a saber si la cumplimos o no?
Aquí les hablé metas que pueden ser muy duras, no importa que sean 3 libros al año, no importa que sea bajar 3% de grasa, que son como esas 6 libras aproximadas, no importa que sea ahorrar $10,000 o $5,000, la idea es que nos vayamos acostumbrando a cumplirlas. Y yo les prometo algo de todo corazón, no solo por mi experiencia, sino por todo lo que he aprendido de gurús, lectura, etcétera, que si ustedes logran dominar el cumplimiento de metas, van a conseguir lo que quieran en su vida, ¿verdad? Hay que tener fe en eso. Por último, quiero agradecerles el tema, aunque estemos a fin de enero, porfa, pónganse unas cuantas metas y empecemos a tener fe que en el largo plazo eso nos va a llevar al éxito. Díganme si no tiene y hace sentido que si no tenemos metas y si no tenemos metas claras, ¿cómo vamos a alcanzar algo que no sabemos qué queremos? ¿Verdad? Quiero ser rico, hay que ser rico. Rico es tener $1 millón, rico es tener $10 millones. Seamos específicos, vamos poco a poco y vamos a alcanzar el éxito. Gracias por otro episodio de Money Coach. Te esperamos en el próximo episodio. Gracias. Y hasta aquí llegó el entreno de hoy. Nos vemos en el siguiente episodio de Money Coach, tu podcast para que encontremos la libertad financiera, hacer dinero y que tengas el mindset del 1%. No olvides compartir este episodio con personas que quieran vivir en abundancia y crear riqueza. Suscríbete hoy a YouTube, Spotify o en tu aplicación favorita de podcast y activa la campanita para que te avise cuando tengamos un episodio nuevo. Sígueme en todas mis redes sociales como @AdrianLemke o visita la página web adrianlemke.com. Hasta el próximo episodio.